Todos aquí. Oh, ¿quieres jugo de piña? Puedo. Habrá 200 valientes aquí. Habrá 200 valientes. Hay 200 valientes. 200 valientes que puedan decir. Hoy vas a conocer 7 claves bíblicas que revelan quién habla realmente en nombre de Dios y quién solo está manipulando a la gente. La última señal es una de las más peligrosas y mucha gente la ignora. Así que quédate conmigo hasta el final para no ser engañado. La primera clave: ellos tuercen la palabra de Dios. Una de las características más peligrosas de un falso profeta es la manipulación de las Escrituras. Ellos no niegan abiertamente la Biblia, pues eso alejaría a las personas de inmediato. En lugar de ello, escogen con cuidado qué partes usar y cómo presentarlas, moldeando la palabra de Dios para servir a sus propios intereses. Esta táctica sutil y engañosa se ha usado a lo largo de la historia para seducir y desviar a quienes no conocen bien las Escrituras. La Biblia nos advierte sobre este peligro. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, Pablo escribe: «Porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Antes bien, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». Este versículo describe exactamente lo que sucede en nuestros días. Personas que buscan maestros que solo digan lo que quieren oír, y falsos predicadores dispuestos a atender esa demanda. Estos líderes tuercen la Biblia de diversas maneras. Algunas de las más comunes incluyen: primero, usar versículos fuera de contexto. Una de las formas más frecuentes de distorsionar la palabra de Dios es citar versículos aislados, ignorando el contexto original. Esto puede hacer que un pasaje parezca enseñar algo completamente distinto de su significado real. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». A menudo se usa para justificar la idea de que podemos lograr cualquier cosa que deseemos. Sin embargo, el contexto muestra que Pablo hablaba de aprender a vivir contento en cualquier circunstancia, ya sea en abundancia o en necesidad. La enseñanza verdadera no es que podamos hacer todo lo que queramos, sino que, en Cristo, podemos soportar cualquier situación. Otro ejemplo está en Mateo capítulo 7, versículo 1. «No juzguéis, para que no seáis juzgados». Muchos emplean este versículo para afirmar que nadie puede cuestionar ni corregir una conducta errada. Pero al leer todo el capítulo, vemos que Jesús no prohíbe el juicio en sí, sino que advierte contra la hipocresía. En el mismo capítulo, Él dice que debemos discernir a los falsos profetas por sus frutos. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, lo cual exige un juicio correcto. Segundo, prometer prosperidad incondicional. Muchos falsos profetas basan sus mensajes en la promesa de riquezas y éxito material. Enseñan que, si alguien tiene suficiente fe y hace ofrendas generosas, Dios necesariamente derramará bendiciones financieras. Esta idea no se enseña en la Biblia. Aunque Dios puede bendecir materialmente, el verdadero evangelio no gira en torno a las riquezas. Jesús advirtió sobre los peligros de amar el dinero en Mateo, capítulo 6, versículo 24, diciendo que nadie puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Pablo también advirtió: porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Ni siquiera los apóstoles, que eran siervos fieles de Dios, vivieron en el lujo. Pablo con frecuencia pasaba necesidades y escribió que había aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia. Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 12. El propio Jesús no poseía riquezas materiales. Si la prosperidad fuera la prueba de la bendición de Dios, ¿por qué Cristo y sus discípulos no fueron sumamente ricos? Tercero, debilitar el mensaje de arrepentimiento. Otra marca de los falsos maestros es evitar hablar del pecado y el arrepentimiento. Sus predicaciones suelen ser siempre positivas, motivacionales y centradas en el bienestar humano, en lugar de la transformación espiritual que Dios desea obrar. Jesús inició su ministerio proclamando:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Juan el Bautista, que preparó el camino para Cristo, también predicaba el arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 2. Los apóstoles continuaron este mensaje tras la resurrección de Jesús. Sin embargo, muchos predicadores modernos evitan este tema para no incomodar a su audiencia. Esta omisión es grave, pues sin arrepentimiento no hay conversión genuina. Lucas capítulo 13 versículo 3 lo deja claro. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuarto, crear doctrinas nuevas y no bíblicas. Otra señal de un falso profeta es la invención de doctrinas sin respaldo en las Escrituras. Muchas de estas creencias surgen de malas interpretaciones de la Biblia o de nuevas revelaciones que supuestamente Dios le dio a un líder en particular. La Biblia nos alerta contra esto. En Gálatas capítulo 1 versículo 8, Pablo escribe: «Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Esto significa que cualquier doctrina nueva que contradiga la enseñanza apostólica debe ser rechazada. Muchos falsos apóstoles afirman recibir revelaciones especiales y crean prácticas extrañas sin base bíblica. Entre ellas están doctrinas como el determinismo espiritual, la idea de que podemos decretar todo lo que queremos y Dios está obligado a cumplirlo, las maldiciones hereditarias para cristianos, algo que no tiene respaldo en el Nuevo Testamento, y otras innovaciones que alejan a la gente de la verdad. Quinto, colocar la tradición por encima de la palabra de Dios. Jesús reprendió a los fariseos porque anulaban la palabra de Dios en favor de sus tradiciones humanas. Marcos capítulo 7 versículos 8 al 9. Lo mismo sucede hoy cuando líderes religiosos imponen reglas que Dios nunca ordenó, imponiendo cargas sobre la gente y apartándola de la verdadera fe. Algunas iglesias enseñan doctrinas fundamentadas en tradiciones, no en la Biblia. Cuando algo se vuelve más importante que la misma palabra de Dios, nos enfrentamos a un problema grave. Ahora veremos otra señal preocupante de los falsos profetas: el uso de señales y maravillas para engañar. Muchos piensan que los milagros son prueba de que alguien proviene de Dios, pero la Biblia nos muestra que no siempre es así. La segunda clave: ellos promocionan señales y maravillas para engañar. Los falsos profetas emplean milagros y manifestaciones sobrenaturales para validar su autoridad. Pero la Biblia enseña que no toda señal proviene de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 24, se nos advierte que estos líderes pueden obrar grandes prodigios para engañar incluso a los escogidos. En el Antiguo Testamento, los magos de Egipto imitaron las señales de Moisés, Éxodo capítulo 7 versículos 10 al 12, demostrando que el enemigo también puede realizar actos sobrenaturales. En el Nuevo Testamento, Pablo afirma que el anticristo vendrá con señales engañosas, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 10. Estas señales falsas tienen características claras. Exaltan al hombre, no a Dios. A diferencia de los verdaderos siervos de Dios, Hechos capítulo 14 versículos 8 al 15, los falsos profetas buscan gloria para sí mismos. No generan verdadero arrepentimiento. Los milagros auténticos conducen a la transformación, pero las señales engañosas solo conmueven de manera superficial. Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Van acompañadas de herejías. Si un milagro llega con enseñanzas antibíblicas, debe ser rechazado. Deuteronomio capítulo 13 versículos 1 al 3. Se usan para manipular y explotar. Muchos líderes se valen de curaciones falsas y promesas para extorsionar dinero, algo que Jesús condenó. Mateo capítulo 23 versículo 14. La tercera clave: ellos buscan riqueza y poder por encima del reino de Dios. Una de las características más evidentes de los falsos profetas y apóstoles es la obsesión por las riquezas y el poder. Consideran el evangelio como un medio de lucro y explotan financieramente a sus seguidores. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5,
nos alerta sobre aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia, manipulando a la gente para que entregue sus bienes a cambio de bendiciones. En el Antiguo Testamento, Balaam es un ejemplo clásico de este comportamiento. Era un profeta que recibió dinero para maldecir a Israel, pero Dios se lo impidió. Números capítulos 22 al 24. Aún así, su corazón estaba corrompido por la codicia y acabó llevando al pueblo al pecado. Del mismo modo, muchos líderes modernos explotan la fe de la gente vendiendo falsas promesas de prosperidad y éxito. Jesús condenó duramente este tipo de práctica al expulsar a los mercaderes del templo, que habían convertido la casa de Dios en un mercado. Mateo capítulo 21, versículos 12 al 13. También advirtió que nadie puede servir a dos señores, o servimos a Dios o al dinero. Mateo capítulo 6, versículo 24. Sin embargo, los falsos profetas ignoran esta verdad y hacen del lucro su principal objetivo. Además de buscar riquezas, estos falsos líderes también desean poder y control sobre las personas. Crean una estructura en la que son vistos como figuras intocables, por encima de cualquier cuestionamiento. Marcos capítulo 10 versículos 42 al 45 nos enseña que el verdadero líder en el reino de Dios es aquel que sirve, no el que domina a los demás. Pero los falsos maestros se colocan como autoridades absolutas, rechazando cualquier forma de corrección. El verdadero evangelio no se basa en riquezas materiales, sino en la transformación de vidas por medio de Cristo. Por eso, debemos estar atentos para no ser engañados por quienes convierten el evangelio en un negocio. La cuarta clave: ellos rechazan la corrección y la autoridad bíblica. Los falsos profetas y apóstoles no aceptan ser corregidos, se sitúan por encima de la autoridad bíblica, rechazan preguntas y desprecian cualquier crítica, por muy fundamentada que sea. Sin embargo, la Biblia enseña que un verdadero siervo de Dios es humilde y está dispuesto a ser corregido. El apóstol Juan nos advierte sobre líderes así al mencionar a Diótrefes, un hombre que rechazaba la autoridad apostólica, impedía a los hermanos enseñar la verdad e incluso expulsaba a quienes no concordaban con él. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10. Esta es una característica común de los falsos líderes. En lugar de servir al pueblo, lo dominan con autoritarismo. La Biblia enseña que toda enseñanza debe ser examinada a la luz de las Escrituras. Los bereanos fueron elogiados porque escudriñaban diariamente la palabra para verificar si lo que oían era cierto. Hechos capítulo 17, versículo 11. Pero los falsos profetas rechazan este principio, enseñando que sus seguidores deben obedecerlos sin cuestionar. Algunos incluso afirman tener revelaciones especiales por encima de la misma Biblia. Además, estos líderes suelen ridiculizar a quienes los confrontan. Proverbios capítulo 15, versículo 12 dice: «El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se acerca a los sabios». Esto explica por qué muchos falsos maestros alejan a cualquier persona que desafíe su autoridad, creando un ambiente de miedo e idolatría donde nadie se atreve a señalar errores. Otra señal clara de un falso líder es cuando rechaza el arrepentimiento. Un verdadero hombre de Dios, al ser confrontado con la verdad, se humilla y busca corrección, como hizo David tras ser reprendido por el profeta Natán. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Los falsos profetas siguen el ejemplo de Acab y Jezabel, que perseguían a quienes hablaban la verdad. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Por lo tanto, si un líder se considera infalible e incuestionable, es una fuerte señal de que no proviene de Dios. La verdadera autoridad espiritual se basa en la humildad y la sumisión a la palabra. La quinta clave: ellos mantienen una apariencia de piedad, pero ocultan una vida de pecado. Los falsos profetas suelen exhibir santidad en público, pero tras bastidores llevan una vida completamente diferente a lo que predican. La Biblia enseña que por los frutos conoceremos el árbol. Mateo capítulo 7 versículos 16 al 20, lo que significa que el carácter de un líder debe alinearse con sus palabras. Jesús advirtió que estos falsos maestros
Son como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28. Este tipo de líder sabe cómo hablar bonito, emplea términos espirituales y causa una gran impresión en sus seguidores, pero su estilo de vida demuestra que no sirve a Dios. Pablo describió a este tipo de personas en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, diciendo que en los postreros días habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Es decir, fingen ser espirituales, pero sus obras prueban lo contrario. Este comportamiento puede verse en la historia de Elí y sus hijos. Ofni y Finés eran sacerdotes que debían servir a Dios, pero vivían en inmoralidad y corrupción, explotando al pueblo y deshonrando el altar. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Dios los juzgó severamente, mostrando que no tolera líderes que abusan de su posición. Hoy, muchos falsos profetas quedan expuestos en escándalos de corrupción, inmoralidad sexual y abusos espirituales. Sin embargo, en vez de reconocer sus errores y arrepentirse, tratan de justificarlos o incluso manipulan a sus seguidores para conservar el poder. El verdadero líder cristiano no es perfecto, pero cuando peca, se arrepiente y busca el cambio, como hizo David cuando fue confrontado por el profeta Natán, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Los falsos maestros, en cambio, ocultan sus pecados y atacan a quienes tratan de exponerlos. Por eso, debemos analizar siempre el carácter de quien se presenta como hombre de Dios. Si la vida de un líder no refleja santidad e integridad, no está sirviendo al Señor, sino a sí mismo. La sexta clave: ellos alejan a las personas de Cristo y crean dependencia de sí mismos. El verdadero ministerio apunta a Cristo, pero los falsos profetas hacen lo contrario. En lugar de guiar a la gente a una relación directa con Dios, la vuelven dependiente de ellos mismos. Su propósito no es edificar la fe de los seguidores, sino asegurarse de que permanezcan bajo su influencia. La Biblia advierte sobre esto en Deuteronomio capítulo 13 versículos 1 al 3, indicando que, incluso si un profeta realiza señales, si desvía a las personas del camino correcto, no proviene de Dios. Con frecuencia, los falsos maestros crean doctrinas que exaltan su propia autoridad, logrando que sus seguidores los vean como únicos intermediarios entre ellos y Dios. Un ejemplo bíblico de esta conducta se encuentra en Hechos capítulo 8 versículos 9 al 11, donde Simón el mago engañaba al pueblo de Samaria, haciéndoles creer que poseía un gran poder divino. Del mismo modo, falsos líderes de la actualidad se presentan como ungidos especiales, diciendo que solo ellos tienen acceso a revelaciones superiores, mientras que sus seguidores deben confiar ciegamente en ellos. Muchos emplean manipulación emocional para controlar a las personas, generando miedo e inseguridad. Dicen que quien los cuestiona se rebela contra Dios, o que abandonar su ministerio acarrea maldición. Ese comportamiento es similar al de los fariseos, que imponían pesadas cargas sobre el pueblo y los alejaban de la verdadera libertad en Cristo. Mateo capítulo 23 versículos 4 y 13. El verdadero evangelio, sin embargo, nos enseña que no necesitamos mediadores aparte de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cualquier líder que intente ocupar ese lugar actúa en contra de la palabra de Dios. Por eso, debemos estar alertas a líderes que se exaltan más a sí mismos que a Cristo. El verdadero siervo de Dios enseña la dependencia del Señor, no de su propia persona. La séptima clave: ellos niegan verdades fundamentales del Evangelio. La señal más peligrosa de un falso profeta es la negación de verdades esenciales de la fe cristiana. Pueden citar la Biblia y aparentar piedad, pero en sus enseñanzas tergiversan principios fundamentales como la divinidad de Cristo, la salvación por gracia
y la necesidad de arrepentimiento. La Biblia nos advierte sobre esto en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, diciendo que debemos probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Juan explica que quien niega que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, mostrando que el error doctrinal es una señal clara de engaño. Muchos falsos maestros relativizan la verdad, afirmando que no hay un único camino hacia Dios, contradiciendo las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Otros niegan el pecado y el juicio final, enseñando que Dios es solo amor y nunca juzgará, ignorando pasajes como Hebreos capítulo 9, versículo 27, que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta estrategia de tergiversar la palabra de Dios no es nueva. Desde Edén, Satanás la usó para engañar a Eva preguntándole, ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis capítulo 3, versículo 1. Del mismo modo, los falsos maestros ponen en duda y reinterpretan la Biblia para acomodarla a sus propias agendas. Pedro advirtió que falsos maestros introducirían herejías destructoras, negando al Señor que los rescató. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Estos líderes reinterpretan las doctrinas para agradar al mundo, abandonando la verdad bíblica con tal de volverse populares. El verdadero evangelio no cambia. Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos advierte que incluso si un ángel del cielo predicara otro evangelio, debe ser rechazado. Por eso, debemos conocer la palabra y aferrarnos a la verdad inmutable de Dios. Cómo protegerse de los falsos profetas y permanecer firme en la fe verdadera. Ahora que conoces las 7 claves para identificar a los falsos profetas y apóstoles, surge una pregunta esencial. ¿Cómo podemos protegernos de estos engaños y mantenernos firmes en la verdad? La Biblia da instrucciones claras para que no seamos engañados y vivamos una fe sólida en Cristo. 1. Conocer profundamente la palabra de Dios. La mejor defensa contra el engaño es el conocimiento de la verdad. En Hechos capítulo 17, versículo 11, los de Berea fueron elogiados porque examinaban diariamente las Escrituras para comprobar si lo que oían era cierto. Si el pueblo de Dios hiciera esto hoy, muchos falsos maestros perderían su influencia. 2. Buscar discernimiento espiritual. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos instruye a probar los espíritus, porque muchos falsos profetas se han infiltrado en el mundo. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos da sensibilidad para reconocer enseñanzas equivocadas. 3. Evaluar los frutos de quien se presenta como líder espiritual. Jesús dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 16, que conoceríamos a los falsos profetas por sus frutos. Si un líder muestra codicia, orgullo, manipulación y desobediencia a la palabra, no sirve a Dios. 4. Permanecer firmes en la sana doctrina. Pablo advirtió que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la verdad para seguir a maestros que dicen lo que quieren oír. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4. Nuestra fe no puede basarse en emociones pasajeras, sino en la verdad eterna de la palabra de Dios. 5. No dejarse llevar por señales y maravillas. Los milagros pueden provenir de Dios, pero también pueden usarse para engañar. Mateo capítulo 24, versículo 24. Nuestro enfoque debe estar en Cristo, no en manifestaciones sobrenaturales. 6. Orar por discernimiento y protección. Jesús enseñó a sus discípulos a orar para no caer en tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él nos guarda del engaño. Si este mensaje te ha traído claridad, compártelo con otras personas para que también conozcan la verdad. Suscríbete al canal y mantente firme en la fe, siguiendo solamente a Cristo y no a los hombres.